Sin acuerdo sobre la paz en Ucrania, termina la cumbre entre Putin y Trump. No llegaron a un acuerdo sobre el cese al fuego, así termina la reunión en Alaska entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. Así las cosas después de tanta expectativa por poner todos los intereses sobre la mesa y por fin poner punto final a la guerra en Ucrania, pues nada, hay puntos en los que los líderes no quieren ceder. Rusia llega con una posición de fuerza a la mesa, tiene la iniciativa en el frente de guerra. El presidente Trump se reunió el viernes con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la base militar conjunta Elmendorf-Richardson en Alaska, en un encuentro de alto perfil para discutir la paz en Ucrania. A pesar de que ambos líderes hablaron de avances, ninguno ofreció detalles concretos sobre los puntos clave que se discutieron o los acuerdos alcanzados. No lo logramos, pero tenemos una buena oportunidad, declaró el presidente Trump, señalando que el encuentro de 3 horas no resultó en un acuerdo final. Aunque afirmó haber progresado en muchos puntos, dejó claro que quedaban algunos desacuerdos. Uno de ellos es probablemente el más significativo, agregó, sin dar más explicaciones. La reunión, que inicialmente se había planeado como un encuentro cara a cara, se convirtió en una cumbre de 3 contra 3, con el presidente Trump acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff. Mientras Putin hablaba en la conferencia de prensa conjunta, el presidente Trump se mantuvo con el rostro serio y apenas miró a su contraparte. Por su parte, el presidente ruso advirtió a los líderes europeos y al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que no socaven el progreso logrado en las discusiones. En un gesto hacia Trump, Putin mencionó que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos habían tocado fondo en 2022, la última vez que habló con el entonces presidente Joe Biden. El encuentro fue cuidadosamente orquestado con una alfombra roja para los líderes. Trump y Putin compartieron un apretón de manos al encontrarse, y luego un paseo juntos en la limusina presidencial, donde se les vio riendo. Al finalizar sus comentarios, el presidente Trump insinuó que podría volver a ver a Putin pronto. La próxima vez, en Moscú, respondió Putin en inglés. En otra nota. Suscríbete. Un tribunal federal de apelaciones ha confirmado una sentencia que obliga a The GEO Group, una compañía privada de prisiones con sede en Florida, a pagar más de $23 millones a migrantes que trabajaban mientras estaban detenidos en el centro de procesamiento de ICE del noroeste en Tacoma, Washington. La empresa, que les pagaba tan poco como $1 por día, había intentado apelar la decisión, pero la corte rechazó su solicitud. Esta batalla legal, que comenzó en 2017, se centra en los detenidos en el centro de Tacoma, que The GEO Group opera desde 2005. Los detenidos participaban en un programa de trabajo voluntario, realizando tareas como cocinar, limpiar y lavar la ropa. Esta práctica, según el diario Washington State Standard, permitía a GEO evitar contratar a cerca de 85 empleados a tiempo completo. En 2021, un jurado federal ordenó a la compañía pagar a los detenidos casi $17.3 millones en salarios atrasados, y un juez federal añadió $5.9 millones en multas. La Corte Suprema del Estado de Washington ratificó en 2023 que los detenidos deben ser considerados empleados bajo la ley estatal. GEO había argumentado que, como contratista federal, no estaba obligada a cumplir con las leyes estatales de salario mínimo, pero esta defensa fue rechazada por los tribunales. La decisión judicial llega en un momento de bonanza para The GEO Group, que sigue expandiendo sus contratos con el gobierno federal. En el segundo trimestre de 2025, la compañía reportó ingresos de $636.2 millones, albergando a cerca de 20.000 detenidos de ICE en todo el país. Además, GEO podría beneficiarse enormemente del programa de alternativas a la detención de ICE, ya que su subsidiaria PIA Inc. provee monitores de tobillo a los migrantes. ICE ha instruido a su personal para expandir este programa, lo que podría generar ingresos adicionales para la compañía. El centro de Tacoma, la única prisión privada con fines de lucro en el estado de Washington, ha sido objeto de constantes críticas. Investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington han documentado en los últimos años numerosos problemas de salud y seguridad en el lugar, incluyendo negligencia médica grave, alimentos en mal estado, agua contaminada, uso excesivo de aislamiento, abusos sexuales y un uso desproporcionado de la fuerza. Continuamos. En un movimiento que agudiza la tensión entre el gobierno federal y la capital, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha dirigido la revocación de varias políticas policiales de inmigración en Washington, D.C. La noche del jueves, Bondi declaró que las políticas de santuario de D.C. ya no se aplican, generando una controversia legal de gran escala. En una serie de acciones, Bondi se dirigió a varias políticas de larga data, así como a una directiva emitida el mismo jueves que había aumentado la cooperación del Departamento de Policía Metropolitana, MPD, con las autoridades federales de inmigración. Esta directiva, sin embargo, prohibía realizar detenciones o interrogatorios basados únicamente en el estatus migratorio de una persona.
La orden de Bondi no solo rescindió esta política, sino también otras que impedían a los agentes del MPD realizar arrestos por motivos migratorios sin una orden judicial por un delito penal. La fiscal general también ordenó a la policía de D.C. que hiciera cumplir una ley de control de multitudes que penaliza el hacinamiento u obstrucción de calles, entradas de edificios públicos o privados, el paso por parques, y la participación en manifestaciones ilegales o después de ser avisado para que cese. La legalidad de las acciones de Bondi ha sido inmediatamente cuestionada por los líderes de D.C. El nombramiento del administrador de la DEA, Charles Cole, como comisionado de policía de emergencia de la ciudad, ha sido objeto de una demanda por parte de la Fiscalía General de D.C. El fiscal general Brian Schwab ha argumentado que la ley de autonomía de D.C., la misma ley que el presidente Trump invocó para asumir temporalmente el control de la policía, no otorga al gobierno federal la autoridad para alterar directamente la cadena de mando. En una carta dirigida a la jefa de policía del MPD, Pamela Smith, Schwab escribió: "En mi opinión, la orden de Bondi es ilegal, y usted no está legalmente obligada a seguirla". La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, y la concejala Christina Henderson también han expresado su rechazo, enfatizando que no existe ninguna ley que transfiera la autoridad de personal de la ciudad a un funcionario federal.